Nos tocaba entonces hoy día, en el curso que estamos haciendo de los vicios, esta sería la segunda sesión porque la vez pasada vimos la vanagloria o vanidad, y yo les comenté ahí que de la vanidad o vanagloria surgían una suerte como de hijas, ¿sí? Unas como más directas y otras más indirectas, que también son desórdenes bien graves, que son la ira, la envidia y la asidia. Y algunos que yo les comenté que son la porfía, la pertinacia, todo eso. Pero nos convoca hoy día el hablar de una de las hijas más directamente conectadas con la vanidad. O sea, es propio de las personas vanidosas que también son envidiosas. Entonces tenemos que hablar de la envidia. Acuérdense que la vanidad es importante como manejar las caricaturas que uno puede tener. La vanidad, uno puede ser muy vanidoso aunque nadie hable nada de uno, ¿ya? El vanidoso no es solamente la persona que se nota que se esmera demasiado por su modo de vestir, o porque se cuida mucho, se cuida muy poco, lo que quieran, o porque habla mucho de él. No, no necesariamente. Una persona puede hablar mucho de esa persona y no ser vanidoso. O sea, no es el que recibe necesariamente muchas alabanzas. Puede ser alguien que no recibe ni una, pero que desearía recibirlas. Desearía estar en el lugar de otro que las recibe. Ese es el problema. Por eso, en el fondo, es tan común la vanidad. Acuérdense que uno, digamos, la envidia es una especie de tristeza. Voy a empezar a explicarlo así. Tenemos como telón de fondo la vanidad. O sea, si hay envidia es porque hay vanidad. Eso es lo que uno tiene que tener claro. Si uno está experimentando sentimientos de envidia, es porque uno tiene un amor desordenado a las alabanzas. Y en estricto rigor lo que está ocurriendo es que otro está recibiendo los elogios que uno desearía para uno. Ese es como el circuito. Porque cuando no hay vanidad, no hay en estricto rigor envidia. Voy a especificar un poco el tema de la envidia. La envidia es un sentimiento. Yo no voy a hablar del sentimiento, voy a hablar del desorden moral de la envidia. Pero como sentimiento es una especie de tristeza. Los que estuvieron en la sesión que hablamos de la tristeza, yo especifiqué como una especie de tristeza la envidia. Es una tristeza por el bien ajeno. Uno puede tener muchos tipos de tristeza por el bien ajeno. O sea, le puede ocurrir de que de muchas maneras se ponga triste porque otro recibe bienes. Y la envidia como desorden moral tiene que ver específicamente con más o menos dos o uno de los que yo voy a describir acá. Uno, de hecho, salió la vez pasada, y es que uno también puede estar triste porque alguien recibe un bien, y ese bien que recibe se transforma en una amenaza para uno. Como que la persona que odia a un familiar ahora tenga el poder, porque salió elegido de no sé qué, para poder perseguir al familiar. Uno no está contento de que salió elegido alcalde, porque ahora nos ponemos en riesgo montones de cosas. Eso es envidia porque es tristeza por el bien ajeno, pero no es envidia como desorden moral. Es lógico que uno se ponga triste si la persona que quiere amenazarlo a uno y quiere acabar con uno ahora tiene el poder para acabar con uno. ¿Sí? Yo me pongo triste. Otra cosa es una especie de envidia que es como un celo. El celo. Y es cuando uno se pone triste de bienes que tienen otros y que nosotros no tenemos, y que son como bienes honestos, que se llaman. Por ejemplo, cuando alguien es más noble que uno. Yo estoy con un amigo, alguien pide un favor, a mí me da una lata espantosa y esta persona va y lo hace y se posterga y empieza a hacer una cosa muy abnegada por otro, y yo me siento podrido. ¿Les habrá pasado? Así como dicen, ¿verdad? Es como que penca soy, así como que cómo fui tan poco generoso, y otro es mucho más entregado, mucho más decidido. Eso es tristeza por el bien ajeno, pero es buena, porque nos ayuda a imitar a los otros. O sea, yo digo, en verdad debería ser un poco más esforzado, un poco más generoso, al ver a un amigo muy generoso. Por eso es muy bueno que uno tenga amigos que son mucho mejores que uno, porque a uno le hacen sentir triste por lo mediocre que es uno.
y lo impulsan a ir hacia adelante. ¿Se fijan? Eso es una especie de envidia, pero es que es como un celo. Un celo. Me gustaría ser como tal. Podría... Sí, es que sí, preferiría dejarla de lado, pero es una tristeza por bienes que tienen otros, que son de carácter como honesto, no útiles ni deleitables, sino que en el plano de la nobleza, de la virtud, y que a uno le hacen ver de que uno carece de eso, y como que le podrían poner en camino hacia adquirirlo. El deseo de imitar a otros. No pasa nada. Hay otro, que es cuando uno se pone triste, cuando las demás personas adquieren bienes y uno se da cuenta que no se los merecen. ¿Ya? Si yo, una persona, no puedo poner ningún ejemplo concreto, pero voy a poner un ejemplo que quizás pueden concretar. Supiera que tal persona, no sé, no tiene absolutamente ningún mérito para que le den tal distinción, por un montón de cosas que a mí me constan, que van justamente en el sentido contrario, es decir, este premio que recibe, lo recibe una persona que en el fondo tiene un comportamiento privado, si ustedes quieren, completamente contrario a eso. Y recibo el premio, me puedo poner triste. Y es normal que yo me ponga triste porque alguien que no merece algo lo reciba. Eso es envidia, se llama, pero es como tristeza por el bien ajeno. Pero tampoco es el desorden del que yo estoy hablando ahora. Aunque este desorden que yo voy a hablar ahora se disfraza de este. Generalmente la persona envidiosa tiene envidia y considera que las personas tienen cosas que no merecen. Pero no es objetivamente así, sino que disfraza su envidia de ese tipo de tristeza, que parece como más legítima. ¿Cómo me voy a alegrar de que lo hayan felicitado, siendo que no sé qué? Cuando en el fondo lo que le pasa es que a él le gustaría haber sido felicitado. ¿Me entienden? Es distinto que yo me ponga triste porque a él le dieron un premio y no es un premio que espere yo para mí, y me doy cuenta que nada que ver, me pongo triste, a que en el fondo digo que estoy triste porque no se lo merece, porque creo que yo me lo merezco y no me lo dieron a mí. ¿Ven que es distinto? Ya, esa es envidia. O sea, envidia es tristeza por el bien ajeno, de un bien ajeno que debiera alegrarnos, pero que nos entristece. ¿Por qué no lo recibimos nosotros? ¿Qué tipo de bienes? Útiles y deleitables. Pero sobre todo los útiles. Cuando las personas tienen cosas que nosotros quisiéramos tener y no podemos. Cuando las personas tienen posibilidades que ellos tienen y nosotros quisiéramos tener. Cuando ellos reciben elogios que nos... Ese tipo de cosas, es como competitivo. Por eso la envidia solo se tiene con los cercanos. Cercanos. Uno no tiene envidia cuando hay demasiadas diferencias entre las personas. El rey, el plebeyo no tiene envidia al rey, porque es un plebeyo. Ni el rey al plebeyo, porque hay una distancia muy grande. ¿Me entienden? No somos envidiosos a personas que son muy distantes en el tiempo. Muy del pasado. Nadie tiene envidia, no sé, con el general ahora en jefe, no sé qué, tenga envidia a Napoleón. Es absurdo, porque no está muy lejano. O en el tiempo, o en el espacio. Que alguien en Chile le tenga envidia a un tipo que tiene negocios en Kuala Lumpur, es como raro. Le tiene envidia a los que tienen un negocio muy cerca. Aquí, en el territorio, en la región. Pero algo muy alejado en el espacio es raro. Que alguien en Chile te tenga envidia a alguien que está en Australia. Y que no es pariente. Generalmente sí, si es pariente podría tenerle mucha envidia. Pero lejanos en el tiempo, lejanos en el espacio y lejanos en el estatus, no se da envidia. O sea, es difícil que se dé la envidia. La envidia se da en dos tipos de personas. En personas que tienen mucho deseo de ser reconocidos, de recibir gloria, de recibir elogios, y en personas que padecen defectos también. El viejo tiene envidia del joven. El feo tiene envidia del bello. Así, puede ser. Padece un defecto y que otro lo tenga pensando que debiera tenerlo. Y esto es fuente de resentimientos también. ¿Ya? La envidia. Tristeza por el bien ajeno. Cuando uno tiene tristeza por el bien ajeno, esto que les dije yo, que es un bien que alguien cree que no merece, se llama némesis. Esa se llama némesis.
que es una especie de tristeza. Yo estoy triste porque tal persona recibió tal bien y a mí me consta que no se lo merece. Se llama némesis. Y no es un bien que quiera para mí, primera cosa. ¿Ya? Generalmente el envidioso, esta envidia de la que estoy hablando yo, se disfraza de némesis. Es muy difícil que el envidioso se vea a sí mismo como envidioso, porque es lo mismo que el vanidoso se vea como vanidoso, es como despreciable, es como, además que es como de los sentimientos más feos, la envidia. Es como que es de las cosas más repulsivas que hay, el ver la envidia, y sentirla en uno tampoco es grato. Entonces verse como envidioso hay que ser demasiado sincero con uno mismo. Generalmente se disfraza. Generalmente la crítica es para algo que uno cree que otro no se lo merece, pero en verdad sí se lo merece. Y el problema es que en el fondo le tocó a él y no a mí. Ese es el tema. ¿Ya? ¿Qué pasa con la envidia? La envidia pone amarillo. ¿Ya? Las personas se ponen amarillas, bajan los ojos, arde la mente, les arde la mente y se rechinan los dientes. Bruxismo, cuestiones así, tienen mucho que ver muchas veces con la envidia, con una cierta tensión, está muy conectada. Bueno, si alguien tiene bruxismo, no es que sea envidioso ya, pero hagan el análisis, ya, no sé, ahí vean, pero sí, el tema de los dientes. Y la mente arde, está muy conectada con la ira, o sea, hay una conexión muy directa entre vanidad, envidia e ira. Lo voy a explicar más adelante. Teniendo la envidia, vamos a ver un elemento entre medio que lleva a la ira, pero tiene que ver con el arder de la mente. Y es tristeza, o sea, es bien extraño, pero véanlo cuántas veces pasa de que pasó algo muy bueno en la oficina para otra persona y uno no entiende por qué ese día está como menos alegre. Tenía planeada una comida y ya como que le da lata hacerla. Como que estaba pensando en las vacaciones y como que ya no, ¿qué pasó? Estuvo en una reunión, nadie habló de él, habló mucho no sé quién, además mostró muchos méritos y uno no sabe por qué salió con esa reunión un poco más como que me dan lata las reuniones o ya no me gustan los comités, eso llama envidia. Es un sentir, uno puede sentirlo, otra cosa es consentirlo. O sea, cuando uno se compara en gloria con otras personas, es como muy fácil que le salga el entristecerse cuando se le produce sombra. Otra cosa es cuando uno su voluntad la lleva hacia eso, consciente en eso. No hay derecho a esto. En verdad, aquí se va a empezar a complicar. Porque la envidia es de las cosas más destructivas que hay. Destruye, es como una especie como de veneno psicológico de las personas. Y lleva a todo lo otro. Se puede transformar en resentimiento, que ya es una cosa tóxica. Pero es ese tipo de cosas que uno no se nota apesadumbrado a veces, con ánimo bajo, debilitado en sus operaciones, ¿se acuerdan? Sin tantas ganas, no disfruta tanto las cosas. Y a veces la razón es que alguien hizo algo bien y no fui yo. Alguien hizo algo bien y no fui yo. Alguien llamó la atención y fue algo bueno y no fui yo. Ese diálogo con uno es el típico diálogo del envidioso, que por eso baja el rostro, por eso se empieza a poner amarillo, y empieza a arder la cabeza. Y eso va a llevar después a la ira, va a llevar a cosas bien espantosas. Cuando yo les decía que la vanidad hacía girones la caridad, la destruye, es porque siempre va aparejada la envidia. Y la envidia, como les decía yo, siempre es con cercanos, aquellos con los que uno puede equipararse en gloria, en estatus, en cosas, o porque están un poco más arriba, o porque están un poco más abajo, o porque están iguales. Por eso es típica la envidia entre hermanos, típica. La envidia, o sea, típica, digo, no es porque todos tengan envidia, pero es muy típica. Cuando están luchando por el elogio y el reconocimiento de los padres, es muy propio que entre los hermanos se dé envidia. Que uno recibe lo que pensé que debería haber recibido yo, que otro lo elogien tanto cuando, ¿qué pasa conmigo? O sea, muchos problemas que tienen jóvenes que están tristes y deprimidos y no sé qué, muchas veces uno ve las dinámicas familiares y son tipos que están aplastados. O sea, hay un tipo que y él y está triste. Es por envidia. O sea, una tristeza que le ensombrece. La envidia entre compañeros de trabajo. La envidia entre personas que forman que están en un mismo, no sé, en un mismo curso. No aquí, porque este tipo de cursos no, pero en la universidad, en los colegios, entre los profesores, en el mundo académico, ¿ven? Cercanos.
Le tengo envidia al que está como un poquito más arriba que yo y yo podría llegar a donde él está. O a aquel que está un poquito más abajo y puede empezar a llegar donde yo estoy. O aquellos con los que estamos tratando de avanzar en un sentido y otro. Ahí es caldo de cultivo para que si hay vanidad, se dé la envidia. La envidia tiene un proceso. Un proceso. Tiene un principio, un medio y un final. Se va desarrollando poco a poco. Se va instalando en la persona, de a poco, hasta que puede instalarse. Vamos a poner la situación, siempre tiene que verlo así. Alguien recibe elogios o recibe gloria. El primer intento del envidioso es disminuir la gloria ajena. La gloria que recibí, disminuirla, en principio. Y por eso el primer efecto de la envidia es la murmuración. El hablar en secreto o con pocos de los pocos méritos que tiene ese para estar donde está. Murmurar es bajar. No, claro, pero es que en el fondo es amigo de. No, es que, ¿me entienden? Como bajar. Él tiene un mérito, le alaban por ese mérito y él trata de bajarle el mérito. ¿Y cómo le baja el mérito? Quitándole mérito. Quitando razones que hagan de que sea razonable que reciba eso. Que hay un arreglo, que hay un acomodo, de que hay, no sé, influencias. Pero eso es lo primero. Eso es la murmuración. Hay personas que se lo pasan como murmurando respecto de los bienes que tienen otros y torpedeándolos, bajándolos, mostrando lo malo que hay ahí, mostrando lo inconveniente que es, no sé qué. Y eso hace que baje la estima de otro y suba la propia. ¿Ya? Esto que dice el Papa Francisco, la amoris laetitia, que muchas veces en tanta crítica a los demás solo hay un intento de reafirmación de las propias carencias, ¿ya? Que es muy típico. O sea, criticando tanto a otros es como una reivindicación de la propia imagen que en uno está deteriorada. Lo deteriorado de uno se reafirma, se arregla cuando uno deteriora la de otros. ¿Mm? Y eso se llama murmuración. Es como chaquetear, es como eso sí, sí, tirar para abajo, sí, disminuir. En psicología se llama la devaluación. La tendencia a devaluar, a quitarle valor al mérito. Pero esto siempre en conversaciones en una cosa mucho más privada, más íntima, muy de a pocos, muy sutil. La murmuración es muy sutil, es muy indirecta, es muy a propósito de nada, de manera muy educada. Se pueden decir las cosas más terribles de una manera muy educada, muy fundamentada, pero se llama murmuración. Siempre es murmuración cuando el fin que tiene, independiente de que esté bien planteado, de que esté bien argumentado, el fin que tiene es torpedear el bien de otro, es decir, desnivelarlo, que baje. No es para tanto. No le prestes tanta atención si no están así. No sé, tantas cosas que pasan. Eso se llama murmuración. Después ocurre que cuando avanza la envidia, se transforma en difamación. La difamación es cuando la devaluación es pública. Una cosa que yo lo haga más bien como en secreto, como en un grupito, a que lo haga en una reunión de gente, en un almuerzo, en un té, en una comida, es distinto. Que yo ahí, a propósito de, con más gente, diga algo que, con o sin razón, el fin que tenga es hacer disminuir la gloria ajena. Este es el dinamismo. Ahí, tristeza por el bien ajeno. Ese bien ajeno siempre tiene que ver con gloria. Entonces el envidioso lo que busca en el fondo es hacer disminuir la gloria ajena. Porque si disminuye la gloria ajena, queda más compensada la que él tiene. ¿Sí? Acuérdense que el vanidoso lo que busca es recibir los elogios, que los demás conozcan y aprueben el bien que hay en él. Incluso la crítica bien hecha puede ser con el fin de que digan qué agudo, no me había dado cuenta, en verdad, no había considerado ese elemento. ¿Se fijan? Como que en verdad, gracias por abrirnos los ojos. O sea, todo lo utiliza para que otro baje y él suba, ese es su intento. Eso por las palabras. Por eso hierve la mente.
se baja el rostro, se pone amarillo, se bajan los ojos, les cuesta mirar a los ojos a las personas envidiosas, o sea, enfocar la mirada. Y sobre todo en este tipo de situaciones se vuelven esquivos. A eso se refiere bajar la mirada. Bajar la mirada es que no ser capaz perdió la transparencia. Cuando alguien mira a los ojos, hay transparencia. Cuando evita la mirada, algo está urdiendo. Y lo que está urdiendo cuando arde la mente es justamente aquellas cosas que pueden ayudar a que... Porque no se tolera esto. En el fondo va muy conectado a la ira. El envidioso en el fondo se irrita. Es una mezcla entre tristeza y irritación. Por eso cuando la irritación, cuando no tiene... A ver, le pasa que cuando se instala en él la envidia, esto es siempre respecto de alguien, además siempre hay un foco. O es un grupo, es un, no sé, o entre universidades, entre grupos religiosos, entre lo que quieran, o sea, entre familias, hay bandos. El envidioso tiene una especie como de enemigo, que es un grupo uno. Se va a preocupar de murmurar y difamar. Pero si se instala la envidia, ahora no va a tener un primer intento por hacer bajar la gloria ajena, sino que va a tener el proyecto de hacer caer al otro. El proyecto de devaluar al otro. El proyecto de disminuir su gloria. Una cosa es el intento por medio de las palabras, y otra cosa es el proyecto. Por eso arde la mente. El proyecto. ¿Qué quiere decir el proyecto? De que incluso hay planeación. Se arman redes, se buscan datos, se hacen cosas. Y esto ya es el medio. Esto ya avanzó. Las personas que están en esto no han avanzado en esto. Cuando ya avanzaron en esto, la envidia está mucho más instalada. Y ahí se dan dos efectos, o dos como hijas de la envidia. Una es la alegría en la adversidad. Alegría en la adversidad, lo voy a anotar. Alegría en la adversidad. Y la tristeza en la prosperidad. Parece contradictorio, porque es como que alguien se ponga contento en medio de la adversidad y otro se ponga alegre, triste en medio de la prosperidad. Ya, es que hay que entenderlo bien. El envidioso siente alegría de la desgracia ajena. O sea, cuando sufre de desgracia aquella persona que es sujeto de su envidia, se alegra, está contento. No sé, como, señor, lo llamamos, no sé, se murió su suegra. No le puedo creer. Se fija como que, no, qué triste noticia. Como una cosa así, oye, perdí el trabajo. En verdad, chuta, qué lata. Pero en el fondo es muy raro, pero las personas pueden sentir, oye, no, me fue mal, chuta, qué lata, pero no sé si tan lata, o sea, como que qué bueno que hay uno menos en el camino, es como muy extraño, la vida humana es muy extraña, es como me cuentan una tragedia, no, mira, fíjate que estoy enferma, no sé qué, voy a perder el pelo, chuta, qué lata, pero uno no sabe por qué, de repente dice, ya, qué bueno, me era muy bonito el pelo, no sé, era como... raro, es muy extraño, pero se trata de eso, es que muchas veces le pasa que le cuentan tragedias y uno no conecta con el drama, salvo superficialmente, pero en el fondo, si analizara, tampoco quedó tan golpeado, está como más liviano, es como raro, es muy extraño. ¿Me entiendes? Eso se llama alegría en la adversidad. Ahora, eso es cuando no lo planeó, pero el envidioso, estoy hablando de algo no planeado, a mí me cuentan algo y yo igual soy vanidoso, igual soy un poco envidioso y en verdad, no me pongo tan triste y como que es raro, como que me alegra. Ya. Pero estoy hablando de alguien que tiene el proyecto, o sea, cuando alguien está planeando y urde cosas para que las personas fracasen, se alegra profundamente cuando logra su objetivo. O sea, fracasó, terminó, quebró, no sé qué, está contento. Eso se llama alegría en la adversidad del envidiado. Del envidiado. Y de las peores cosas que le pueden pasar al envidioso es que el envidiado prospere. Entonces,
También ocurre que en reuniones, no sé, por ejemplo, ya están todos los académicos ahí, están preguntando qué hizo y sale uno diciendo, bueno, nuestra escuela ha logrado, ¿se acuerdan este proyecto que fue tan criticado? No sé qué, uno era de los que lo criticaba porque en el fondo era casi una amenaza. Hemos logrado cosas tan buenas, entonces esto está muy bien y traje uno sé y muestra un póster donde muestra todo lo que han hecho en estos 365 días, cuántos convenios, cuánta no sé qué, tal la cuestión. Chuta, y uno no tuvo nada que decir, nada que aportar y no le gustó esa reunión, pues salió como... ¿Me entiendes? Eso es como tristeza en la prosperidad. Otros prosperan y uno no se alegra de su prosperidad. No se pone tan contento, aunque dice que está contento, que bien, sigan así, son un ejemplo, pero en el fondo, ¡pah!, como que lata. ¿Se fijan? Esa como que lata de los méritos. Ya, eso es envidia. Ya. El envidioso, cuando urde, tiene el proyecto de hacer caer al otro, lo peor que le puede pasar es que le salga el tiro por la culata. ¿Me entienden? O sea, que intentó algo para hacer que alguien tropezase y logró encumbrarlo más, por ejemplo. Que todo lo que dijo resultó que en vez de que lo echaran, lo promovieran. Ah, no, ese tipo ese día no va a volver a su casa, o sea, lo va a pasar pésimo, 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 pésimo. Está triste, está apesadumbrado, está desganado, se siente mal con él mismo, pero no por ser envidioso, sino porque, no sé, es competitivo y se siente aplastado, disminuido, es muy problemático. Y se ensimisma. Y es caldo de cultivo para la ira. Es aquí donde aparece la ira. La ira, cuando hay alegría, la adversidad no se da porque se da alegría. La persona experimenta como una alegría, como está como tranquilo. El problema del envidioso, o sea, cuando los proyectos del envidioso van bien, el envidioso siempre está alegre. Entonces, es muy curioso en familias que se está desarmando algo y hay alguien que está siempre como contento. Hay un grupo complicado y hay uno que no tiene ni un problema. Como raro. Se fijan como que no conecta con lo que está pasando. Pero sí aparece cuando en el fondo todo lo que está intentando sale en un sentido contrario. Cuando sale en un sentido contrario, se desarma. Se desarma porque se entristece y acuérdense que de la tristeza hay un movimiento intermedio que sale, que se llama la ira. Es aquí donde va a aparecer la ira, como desorden capital. Se va a instalar acá. No puedo ponerla aquí porque es una relación implícita. Pero cuando esto se instala, esto puede tardar años. Una persona puede estar años en esto. Años en esto, pueden ser mucho tiempo. ¿Qué va a ir ocurriendo? Que como en el fondo todo esto nunca es inocuo, nunca es inofensivo y siempre está ligado a la irritación, finalmente la envidia desencadena en lo peor que existe, que se llama el odio. El odio. El final de la envidia siempre es el odio. ¿Qué es lo peor? O sea, lo peor que uno puede llegar es al odio. ¿Por qué es complicado? Porque les dije al principio que la envidia se da en relación a los cercanos, por alguna otra razón. En la vida humana, como está constituida la vida humana, siempre en relación a los cercanos debería haber una relación de amor benévolo. Uno debería tener amistad con los cercanos, amistad, vínculo, una relación de donación mutua. La envidia lo interfiere. Y la envidia da las vueltas más terribles que tiene la vida humana. Es que uno termine odiando a aquellos que por naturaleza debiera amar. Por ejemplo, sus hermanos. Nadie puede vivir bien con eso. Termine odiando a aquellos que por naturaleza debiera amar. Sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Los más o menos cercanos. Los compañeros de los que tienen el mismo rubro, con los que estudió juntos. Deberían haber relaciones de amistad y quedan todas ellas envenenadas por el odio. El odio es lo mismo que la indiferencia. El odio, acuérdense, lo vimos en algún minuto, el odio no es la ira. No es la ira. Cuando alguien a uno le dice, te odio, en el fondo le dice, te quiero. ¿Ya? Cuando un hijo o una hija le dice, es que ya te odio, no te odia, te quiere.
Te quiero. Por eso cuando dicen, es que odio a mi marido, yo digo, ya, vamos bien, esto tiene vuelta. Porque lo odio, lo odio, lo odio. Sí, porque en el fondo todavía lo molesta y le sigue molestando porque es importante para ella. Por eso uno puede pasar del odio a su marido al amor. O sea, ¿se fijan? Es como, partimos la conversación pésimo, pésimo, esto está mal, llevamos semanas mal, el tipo quizá sacarle la cabeza. Conversan bien, cambió no sé qué, y esto termina en, ay, muñi, muñi, mañaña, así, como que se compuso, o sea, salieron mal y volvieron felices. ¿Por qué? Porque no se odiaban. Estaban molestos, irritados, picados, lo que quieran, pero odio, odio, odio no hay. O sea, el odio no se explicita, no se dice te odio. Porque cuando dice te odio, es cuando alguien le dice a otro te odio, es como decirle, te voy a decir lo peor que te podría decir, lo que más te debería doler, y es que yo no te quiero. Pero es mentira, porque te lo digo porque te quiero, porque me duele lo que hiciste. ¿Me entiendes? Como que hay una... Porque cuando hay odio, lo que hay es indiferencia, que es mucho peor. El odio no se siente, por eso es tan complicado, porque el odio se mete dentro y hace que uno se distancie de las cosas, quede distanciado. Lo que antes le afectaba mucho ya no le afecta nada, pero no porque se resolvió, sino porque cortó, que es distinto. Yo puedo cortar con un compañero de trabajo al que le tengo mucha envidia. Sufría porque él iba muy bien y no sé qué. Pero como tenía tanta envidia, al final lo que hice es como desconectarme. Me da lo mismo. Me cuentan lo que hace y no me importa. No quiero saber. Lo saqué de no sé qué. Ya no... Salió como de mi órbita. ¿Ya? ¿Eso es sano? ¿Eso es sano? En este caso no. ¿Pero no es que te hace daño a ti? No, daño sí. Sí. No, claro sí, pero estoy hablando del caso del daño de la envidia. O sea, el daño que se le produce al envidioso, que es un daño insano, o sea, el envidioso debería superar su envidia, porque el daño que le produce, el dolor que le produce, el éxito de otro que daña su imagen, hace que termine odiándolo. En ese sentido no gana. Simplemente que el desenlace final de la envidia es el odio. Cuando uno está irritado, quiere cierto mal para alguien. Cuando uno tiene odio, quiere un mal absoluto. Las cosas no tienen arreglo. O sea, es como cuando uno dice, no, es que ya no me interesa hablar. No, me da lo mismo lo que me diga. Ya no tiene vuelta. Y tampoco no está tan alterado como al principio. No le altera, pero no hay vínculo. El odio es frialdad, es indiferencia, está fuera. No me importa. Me importaba, ya no me importa, ya no me afecta. Eso tiene dos lecturas. O lo elaboró virtuosamente y lo resolvió, o lo odia. En el peor de los sentidos. No hay interés, hay desvinculación. ¡Pum! El odio no se siente. Hace que estemos en otra respecto de eso. Al principio nos interesaba, al principio no sé qué, ahora ya no... Y hay sensación de no composición. Uno a veces lo ve en, también, bueno, hermanos, es como típico en hermanos, como que ya una relación, mucho conflicto al principio, una relación normal, sana, sin ataques, pero de odio, o sea, de cero conexión, o sea, cero vínculo, cero intercambio real, cero importarse, cero. Eso uno dice, ¿qué es eso? Eso se llama odio porque es indiferencia. O sea, aquel por el cual yo debería estar sumamente preocupado, interesado, querido, no sé qué, no experimento eso, experimento nada. Ni bueno ni malo, ¿se acuerdan? Ni rabia ni interés. Es como cuando yo les dije lo del Brunrichka, que yo les decía este nombre y ustedes decían, ¿qué es eso? No me va ni me viene. Ya, el odio es eso, no me va ni me viene. Está ahí. Es eso, no me afecta. Ya. Eso se da por ignorancia respecto a las cosas que uno ignora y se da por las cosas que uno terminó odiando. Odiando. Y de lo cual ya no ve vuelta posible. Por eso es tan complicado. Cuando veamos la ira, es importante verla porque esto muchas veces tiene arreglo con el perdón. Pero cuando estamos en el odio, no hay perdón que valga. O sea, el odio hace que uno ya ni siquiera intente el perdón, ni siquiera espere la reparación, ya no espera nada. No espera nada. ¿Me entienden? Y no es odio como que no hay nada, no es ira, tampoco ataca. No ataca, no espera nada, ¿no? Eso es odiar. Yo sé que les cuesta captarlo, pero hay que darle harta vuelta, porque cuando se enfría el amor se produce el odio. Acuérdense que el odio es lo contrario al amor.
Es más difícil, porque el odio, sí, todo se revierte en la vida humana, pero es muchísimo más difícil. O sea, es más difícil, es más fácil cuando alguien está enojado a cuando tiene odio. Porque el enojado parece más complicado, pero es mucho menos complicado, como lo vamos a ver. El odio ya es una cosa mucho más difícil de... Es como algo que se hunde. ¿Se fijan cuando algo se cae en un, no sé, el tipo está remando y se le cayó el remo? Y cuando ya llega un punto donde se hunde tanto que no lo ataja. Y ahí está, el remo. Se le cayó el snorkel. Ya llegó un punto donde no lo... y es un lío. Se cae algo en la piscina, lo mismo. Al principio se puede agarrar, se va hundiendo, pero llega un punto donde se hunde y a uno ya no le alcanza. Ya, esto pasa lo mismo con el odio. Como que en la vida humana ahí se van hundiendo cosas y se pierden de vista. Ya ni siquiera se sabe por dónde, por qué, cuándo, qué pasó. En ese sentido es más difícil. Se hace más difícil de explorar el odio. Porque es como se hundió, hay como una nebulosa. Pero la ira no, pues está clarísimo. Cuando alguien está irritado por algo, está muy claro por lo que está enojado. Una cosa es que uno no entienda por qué están enojados con uno, que puede pasar, no entiendo por qué pasó, pero el otro lo tiene claro. Cuando uno siente ira, sabe por qué está irritado. Si no lo sabe, es más fácil darse cuenta por qué. Y cuando uno identifica por qué, es más fácil poner el remedio. Esto es más difuso todo, más difícil de tomar. Eso es la envidia. Esto es muy importante. Principio, el medio y el final, el odio. ¿Qué vamos a tener entre medio? Como vinculados a la envidia. Otro tipo de tristeza, que es la última que vamos a ver, que se llama la asidia. Se llama asidia. Y lo que vamos a ver la próxima semana, que es lo que está entre el medio y el final de la envidia, que se llama ira. Acuérdense, el ser humano es difícil, pero el ser humano puede llegar al odio a Dios y al prójimo. Es decir, la máxima individualidad, la máxima desconexión, la máxima soledad. Eso es respecto de lo que es trascendente, que es por envidia también. Uno puede terminar odiando a Dios por lo que le dio a otro y no a uno, y por lo tanto se acabó. Y el prójimo, y quedar solo. O sea, uno llega al odio, que es la máxima soledad, la máxima frialdad, cuando hace uno un camino que parte en la vanidad, conecta con la envidia, conecta por lo tanto con la asidia, y tiene por medio una ira no resuelta. Porque si la ira no se resuelve, por eso en este punto de las cosas más importantes es ver a quién uno tiene que pedirle perdón, y dar perdón y pedir perdón mucho, porque eso es lo que sana la ira. Si la ira no se resuelve, la ira naturalmente degenera en odio. Degenera en odio, se transforma. Se transforma, no hay cómo, es como que se cayó y nadie lo atajó. Si nadie lo atajó, no se detiene en la mitad. Esto llega al fondo. El fondo se llama odio. Por eso es tan importante esto. Este es el cuadro. Y bueno, y vamos a ver la soberbia entre medio, que a veces la soberbia está como hacia allá y un poco al principio. Es un tema un poco distinto. Oye, tú dijiste que la ira se sana con el perdón. ¿Cómo uno puede trabajar con la envidia? Uno trabaja el tema de la envidia cuando trabaja el tema de la vanidad. La envidia solo se trabaja siendo menos vanidoso. Por eso es tan importante tenerlo claro. O sea, directamente es dificilísimo solucionar la envidia, directamente, porque es un tipo de tristeza. Hay que ir a su causa. La causa es la vanagloria. Que al final del curso, cuando hablemos de la soberbia, voy a poner la solución. Porque es la misma solución para la soberbia y la vanidad. Que es algo muy claro. Un poco difícil a veces, pero muy claro. Pero hay que pegarle a la vanidad. O sea, amar las alabanzas, pero no desordenadamente. Ese es el tema. Porque una vez dice, ya, voy a ser menos vanidoso, entonces voy a odiar las alabanzas. Estamos mal, porque no resulta. Hay que amar bien las alabanzas y saber dar las alabanzas cuando corresponden a otros. Y va por ahí. Y lo que más soluciona esto es la amistad. O sea, las personas cuando tienen amistades que los ayudan a crecer, el matrimonio ayuda para eso, la relación con buenos amigos, entre familiares, entre hermanos, con abuelos, todo eso va haciendo que las personas tengan menos vanidad. La vanidad se da sobre todo cuando las personas han tenido poco amor de benevolencia. Voy a poner un ejemplo.
Cuando a mí, esto es el problema de las sociedades contemporáneas. El problema de las sociedades contemporáneas muchas veces, en ciertas regiones del planeta, porque otros no se da porque hay mucha pobreza, pero en general, en donde hay mucha prosperidad, ocurre que el centro de la vida lo van teniendo los bienes útiles y deleitables, las como conquistas en ese sentido. Entonces, generalmente las personas se sienten valoradas por lo que conquistan, porque les cuesta, y como las familias están un poco deshechas, y los matrimonios están un poco deshechos, está debilitada la raíz del desarrollo de las personas, y es que son objeto de un amor gratuito, aunque no hayan logrado nada. ¿Sí? Y además no han experimentado, es decir, han experimentado que hay unos que se han consagrado a cuidarlo para que él crezca gratuitamente, porque él es lo más valioso aunque no haya logrado nada y aunque sea tullido y aunque no lo que quiera. No tiene que tener bienes útiles y deleitables. Cuando las personas o no tienen ese suelo, o en ese suelo lo que han percibido es que nosotros valoramos por lo que logramos, las personas se hacen propensas a la vanidad. Y si no han recogido muchas alabanzas y no han sido muy mirados por sus papás, ni reconocidos, ni nada, tienen una carencia afectiva feroz porque los miren. El problema del hombre contemporáneo es el hombre que nadie mira, por eso se pone estrafalario para conseguir una mirada. Todos tienen que estar con algo raro, para algo distinto, algo, porque necesita ser mirado, es porque falta la mirada fundamental. Si falta esa mirada fundamental, las personas se hacen como esclavos de las alabanzas de los demás. Por eso es tan común en nuestras sociedades el tema de la vanidad, porque hay carencia, en el fondo hay carencia afectiva. ¿Qué soluciona eso? Mucho amor a las personas, muy gratuito, muy por nada, da lo mismo, que por eso es tan buena la vida familiar. Esto todo lo soluciona el cultivo del matrimonio y la vida familiar, esto es la solución. Pero son las dos caras de la moneda, porque justamente la vida se da en las relaciones de hermanos, o se da en las relaciones de amistad, o se da en las relaciones de... Entonces, ahí es donde se da la envidia. Sí, es que se arregla, en el matrimonio se arregla más. Más fácil. Sí, es más fácil porque es más difícil que se dé la envidia entre ellos, sí, con cónyuges. Ese es el mutuo auxilio. Cuando uno habla del mutuo auxilio, es del cultivo de la amistad conyugal. Entonces el cónyuge a uno le ayuda a decir, oye, déjate de... Estáis vanidoso, o sea, ¿qué te importa? ¿Qué estáis buscando? No sé qué. Y cuando hay una real relación de amistad, uno crece porque el otro lo ayuda a hacer crecer, así mutuamente. El problema es cuando eso ya cuesta. Pero me refiero que si ese núcleo está bien, fíjense lo que pasa en la vida familiar. En la vida familiar, en general, ocurre que uno llega a su casa y siempre es el mismo. Si a mí me eligen alcalde, no voy a llegar como alcalde a mi casa. Si hay un almuerzo en mi casa un día domingo y me eligieron alcalde, no cambió mi estatus en la casa. O sea, en el único lugar donde no cambia mi estatus, siempre soy un patán en mi casa. O sea, voy a llegar, no voy a decir, oh, llegó el alcalde, póngase acá, siéntate acá, papá, váyase porque el alcalde, o sea, siéntate ahí, donde has sentado, ¿cómo te eligieron alcalde? O sea, eso es de las cosas más sanas que hay. Y eso está debilitado. O sea, el cultivo de la vida familiar naturalmente dado va poniendo los elementos que diluyen o hacen más difícil que alguien quede atrapado porque lo estén reconociendo. Porque lo reconocen por otras cosas. Tiene la tranquilidad existencial de que vale más que todo por ser quien es. Es como una cosa muy rara, pero eso se necesita. Si eso no está, la vanidad se transforma como en como algo como un anzuelo fuerte. Pregunta. Claro, entiendo esta parte que el matrimonio puede ser muy solucionador, digamos, de las vanidades. Pero de repente una persona muy envidiosa, no sé si se va a casar bien como para tener un matrimonio que le ayude a eso. Y como envidioso probablemente su elección de matrimonio No, va a ser más funcional. Sí, no, tiene toda la razón. No, que todo un círculo así, o sea, si nos empezamos a meter es muy complicado. Porque el vanidoso no busca señora, busca una joyita, no sé, busca algo que no sé qué busca, pero no busca una amistad. O sea, entonces es complicado porque le cuesta... En esa etapa sería muy importante la parte de amistad. Mucho, sí. Por eso es muy importante el conocimiento mutuo, la etapa previa al matrimonio. Porque yo puedo ser muy vanidoso en principio, en una buena relación bien cultivada me voy dando cuenta que eso tiene que ser ordenado. Si eso se tapa, bueno, se multiplica en el matrimonio, es donde ahí queda la grande.
Porque en el fondo uno dice, no, el matrimonio lo va a cambiar y a nadie lo cambia el matrimonio. O llega cambiado o prepárese, porque los defectos se multiplican. O sea, lo que era un defectito ahora es como ¡guau! Entonces, por eso todos esos temas, familia, matrimonio, preparación al matrimonio, el pololeo, todos estos tipos de cosas son muy buenas porque uno en general tiende a cambiar más que por lo que le dicen sus papás en principio, porque está dispuesto a cultivarse por tener a alguien. O sea, por amor a alguien uno crece, renuncia, y para eso es muy importante el buen cultivo del amor, del enamoramiento y el amor. Súper importante porque uno al final, o sea, se trata de que la lucha no vaya hacia otros, sino que la lucha se entable hacia uno. Y eso uno muchas veces lo hace por amor a alguien, que en principio no son sus papás. Termina agradeciéndole a sus papás, termina reconociendo que sus papás tenían razón. Es como que al final. Pero en entremedio es muy importante la relación varón-mujer, todo eso es muy importante. O sea, sobre todo para el hombre. O sea, el hombre, eso está en el Génesis, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, el hombre es capaz de dejar todo por una mujer. Entonces, eso es muy fuerte, es muy importante. ¿Cómo estamos? ¿Es la hora? Ah, estamos bien. ¿Preguntas, aclaraciones? Diga. No, yo creo que lo que hay que hacer es siempre dialogar, o sea, ojalá hacer las cosas dialogadas. No, es que en el diálogo uno dice, ya, vamos a conversar, no me gustó, y ahí va a aparecer la murmuración, pero se trata de corregirla. O sea, no se trata de llegar... Claro, no, o sea, decir, soy tan murmurador que no voy a hablar, es que complicado. Quizás voy a hablar y voy a empezar a murmurar. Ojalá que me dé cuenta que estoy murmurando o alguien ahí me diga, oye, no es así, y se resuelva en la... Es importante. No, pero obvio, o sea, es que esto, es verdad, uno puede terminar muchas veces murmurando. El problema es no quedarse en eso, no transformar este espacio solo para eso, porque si no se va a reforzar. Y lo que se va a destruir es la capacidad de diálogo. O sea, el diálogo es que uno pueda descentrarse. La murmuración lo único que hace es daño y centrarnos. Entonces se complica el diálogo. Y si son dos murmuradores, es que a las cosas, o sea, un descuartizamiento completo, o sea, no queda títere con cabeza. Entonces se trata muchas veces que uno dice como papá, ¿cómo lo hago? Con mis... Ya, está bien, digan las cosas de otros, pero ojalá también sean capaces de reconocer que hicieron mal. O sea, claro, peleé con mi hermano y todo, pero siempre la pelea es porque hay dos. O sea, siempre hay algo que uno aporta. El tema es que está muy cargado a lo que el otro hizo mal, y tiene razón. El problema es que está ciego respecto de lo que él hizo mal. Entonces se trata de que con mucha arte y mucho uno pueda ir poniéndole peso a las cosas y que uno sea capaz de cargar también su balanza, que es lo que a todos les cuesta, cargar la suya. Y eso, bueno, pone en su lugar los defectos del otro, porque al final es tan egoísta como yo, es tan injusto como yo, es tan débil como yo, es tan mal genio como yo, al final todos son igual que yo, entonces voy a tener más ojo al juzgar a los demás porque ahora le tocó a él, pero ¿cuántas veces me ha tocado a mí? O sea, cuando uno tiene memoria de su historia en estos términos, es muy claro que él es más fácil juzgar a los demás. El problema es cuando uno es muy ciego respecto de sus errores. ¿Se entiende? Entonces, claro, uno como papá ayuda a que, bueno, sí, y por eso es muy bueno uno como papá partir diciendo lo que uno hizo mal. Ya, vamos a hablar, ya. Y están todos esperando que le diga, y resulta que partió hablando de lo que él hizo mal. Todos ya bajaron las defensas, tampoco lo hizo tan mal, y todos tienen como intención de poder reconocer un poco más. Mira, pero yo no sé si los he dicho, pero es lo mismo que en el matrimonio, hay un problema. Se puso un problema. ¿Qué va a hacer el hombre? Quedarse callado. Tratar de solucionar el problema no hablando, que es la lógica del hombre, se pueden solucionar las cosas no hablando, que es como imposible. Pero los hombres lo creemos así como cariñito, regalito, nada. Empieza a hacer eso, a arreglar el problema por otro lado, va mal, ella cada vez peor. Esto se dilata en el tiempo, ella está esperando que él hable, él no va a hablar, no habla, ya no puede más porque ha acumulado, está a punto de reventar, él se da cuenta ya que esta cuestión va a reventar. Salen
lo acorralan y van a hablar. Y ahí él empezó, o sea, cuando él se cuenta que ya no hay, que realmente tienen un problema, ahí le va a dar la primera vuelta. Usted le dio vuelta unas 2 semanas enteras, tiene clarísimo todo el panorama. Uno no, porque no cacha bien qué pasó. Y ahora está acorralado y ahí tiene que empezar a pensar, usted quiere que dé la respuesta, él no la va a dar porque es primera vez que le da la vuelta. Entonces, esto va a ir mal, ya. Entonces, fíjense en ese estado. Hay 2 formas como de avanzar en esto. Que uno diga, tenemos un problema, o sea, bueno, lo peor que puede decir él, bueno, ¿tienes un problema? ¿Cómo que tengo un problema? ¿Será que tenemos un problema? Si no, no, claro, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? No tiene idea, ya. Imagínense que hace bien el análisis, los 2 hicieron bien el análisis. Uno puede decir, mira, sí, tenemos un problema. Sí, ¿y cuál es el problema? Es que tú, todas cosas buenas, porque es verdad, tú. El otro, sí, no, sí, bueno, pero ¿y tú? ¿Están mintiendo? No, están diciendo la verdad, pero esto no va a ninguna parte. O sea, es que tú, o sea, no se puede hablar, o nos hacemos los locos o terminamos separados, o sea, o nos olvidamos del tema, ya no sé qué, y se soluciona, pero se soluciona más o menos. No volvemos a tocar el tema, porque si volvemos a hablar del tema, de nuevo salta todo, entonces como que ya. Pero qué distinto es decir, sí tenemos un problema, ¿qué has pensado? Mira, he pensado que yo, chuta, sí, no, ya, pero igual yo, sí, ya, ay, esto va muñe, o sea, ¿me entiendes que es distinto? No, pero si eso es que es lógico, porque en el fondo es eso, pero la murmuración tiene desequilibrado, porque lo único que tiene claro son los errores o supuestos errores del otro. Y esto lo equilibra cuando uno ayuda a otro a que tome conciencia primero de los suyos. Si toma conciencia primero de los suyos, es menos lapidario respecto del otro, porque a él le pasa lo mismo que hago yo. Por eso, miren, los antiguos San Cirilo tenían una frase muy buena: todo juicio es una proyección de sí mismo. Es buenísimo. Siempre que uno está diciendo de otro algo, está proyectándose. Chuta, tener eso claro es como decir, mira, en verdad, eso pues. Pero acuérdense que la vanidad produce porfía. ¿Se acuerdan? Discordia. Entonces se complica este otro camino. Se necesita una cosa que desarticule la vanidad. Si se desarticula la vanidad, esto todo se puede ir desarticulando. Si no, no hay ninguna forma. Porque están vinculadas intrínsecamente. ¿Nos vamos contentos así para ir a arreglar conflictos? ¿Estamos listos para arreglar conflictos? Ya. ¿Preguntas? Sí. Pero la envidia vendría también como del menosprecio de lo que uno tiene y por eso como que el deseo de tener lo que el otro. Sí, pero es que eso va a venir. De esa carencia afectiva que no tuviste de hijos, en la familia, que tampoco te hizo valorar lo que sos, lo que tenés. Mucha gente pasa que tiene todo, como, pero incluso la envidia del otro. Sí, sí. La familia religionada, Es cierto eso. Por eso va a estar vinculada también a la asidia, que es tristeza por el bien espiritual, que es tristeza de lo que uno tiene. El envidioso no ve lo que él tiene. Y desprecia lo que él tiene porque envidia lo que tiene el otro. No tiene salida, porque en el fondo se trata de valorar lo que sí ha recibido, pero no es capaz de valorar lo que ha recibido. Entonces, una salida es que uno tome conciencia de todo lo que ha recibido gratis. Y que a pesar de lo que uno es, mira dónde estoy. Qué suerte, o sea, que va por ahí. Pero tiene que ver con la asidia. Así que lo vamos a ver como en 2 capítulos más. ¿Estamos? ¿Sí? Qué bueno, que les vaya muy bien, cuídense, no sean envidiosos.